Ya estás grabando. Listo. Dice, buenas noches, Doc. Primero, pues agradecerle el tiempo, la disposición eh, que, que nos permite podernos reunir el día de hoy para poderle realizar esta breve entrevista. Esta entrevista tiene pues fines educativos y es para la maestría de docencia en educación media superior y superior de la Universidad de La Salle Pachuca. Mi nombre es Ignacio Pineda y voy a tener el gusto de entrevistar al doctor Giovanni Hernández. El doctor Giovanni Hernández actualmente imparte cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de participar dentro del Centro de Estudios para la Democracia del Instituto Estatal Electoral. Doctor, buenas noches. Si usted me permite, podré comenzar con las preguntas. Claro que sí, Ignacio, muy buenas noches y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Doctor, con fines educativos, toda esta entrevista. Usted, dentro de la primera pregunta, dice, ¿considera que los valores que promueve le han permitido entablar una mejor relación con sus estudiantes? Sí, me parece que uno de los objetivos que tiene la nueva educación, al menos en la institución donde imparto, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en reiteradas ocasiones se nos habla sobre esta parte de la docencia de no solamente ser un sujeto que transmite conocimientos, sino también esta parte de la retroalimentación con ellos. Entonces, el entender y sobre todo que las sesiones, las clases se basen en este tipo de respeto, de diversidad de ideas. Inclusive, algo que yo siempre hago con los estudiantes es que al inicio de cada clase les digo que no van a pensar como yo pienso. Mi objetivo de la clase no es que sea así, sino que les ofrezco las diferentes posturas teóricas, positivas, otras que no son tan positivas, y que al final ellos mismos construyan una propia. Entonces, debemos de partir siempre del valor del respeto, del valor de la diversidad de ideas y sobre todo esta libertad de pensamiento. Entonces, esto a mí me ha ayudado bastante, sí me ha ayudado, sí me ha permitido entablar una mejor relación con los estudiantes, porque en muchas ocasiones fuimos criados bajo un modelo impositivo en donde las ideas tienen que ser de esta forma y muy pocas veces se les da la libertad crítica para que puedan ellos mismos desarrollar una postura propia, independientemente de la opinión del docente. Muchas gracias, doctor. Creo que sí, en este momento es un tanto complejo en lo acelerado del mundo, en la proximidad, en esta cuestión de la inmediatez, poder entablar una relación. Independientemente de todo, creo que las generaciones van cambiando y a veces la brecha generacional pues pudiera generarnos algunos problemas, justo como lo menciona usted, ¿no? Desde donde nosotros aprendemos y desde donde nosotros educamos. Qué tanto las dinámicas sociales han pasado a cambiar, que estos valores, cómo ajustarnos a estos valores que a pesar de que son universales y de corte general, a veces las posturas y las perspectivas llegan a cambiar. Muy bien, doctor. Dice, ¿qué estrategias considera más pertinentes para captar la atención y generar aprendizaje significativo en sus estudiantes? Bueno, pues primero que nada, debemos de partir de algo. Muchas veces concebimos la realidad bajo el modelo en el cual nosotros fuimos adoctrinados, si queremos llamarlo de esa forma, enseñados, y nos olvidamos que la realidad es cambiante, la realidad no es algo estático. La manera en como nosotros fuimos educados, inclusive cuando recibíamos las clases, ha cambiado mucho y en muchas ocasiones nos quedamos con una sola manera de hacer o de transmitir el conocimiento. En lo particular, sobre las estrategias que considero más pertinentes para captar la atención, número uno es identificar el tipo de población a la cual yo me estoy dirigiendo. Y para captar o saber qué tipo de población a la que yo me estoy dirigiendo, debo de saber cuáles son los temas que ellos tienen dentro de su agenda, es decir, cuáles son las principales temáticas de lo que ellos están hablando y que van en muchas ocasiones o que trascienden
a la propia materia en el cual yo estoy impartiendo. Te comento un poco, yo doy la materia de cultura política y capital social en la licenciatura de Ciencias Políticas. Algo de lo que yo parto es que hablar de cultura política implica también hablar de diferentes tipos de modos, costumbres, tradiciones que los mismos estudiantes tienen. Entonces, lo que yo utilizo es precisamente el uso de las TICs, de las tecnologías de la información, sobre todo las comunicaciones. Implemento métodos que pueden ser a través del uso de plataformas, como lo es una aplicación que se llama Kahoot, en donde identifico el contenido de mi materia. Mi materia es muy teórica, es más teórica que práctica. A veces, para la mayor parte de los estudiantes, cuando se les comienza a hablar de autores, de corrientes, de teorías, les resulta aburrido. En algunas ocasiones les resulta pesado. Entonces, lo que yo utilizo es contrastar la opinión o la postura de los autores con temas de la realidad. Entonces, la manera en la cual yo capto su atención es decir, a ver, ¿qué plantea este autor? Y cómo esto yo lo puedo aplicar a mi realidad cercana, porque a veces estudiamos pensamientos o corrientes de una época distinta, de una sociedad totalmente distinta, que al ser distante respecto a la realidad del estudiante, esto hace que se vuelva pesado. Entonces, lo que yo utilizo es temas recientes, esa es una de las dinámicas que hago. Todas las clases, todos los estudiantes deben de llevar una noticia actual y esa noticia no solamente es llevarla, sino tiene que tener relación con lo que con lo que han hablado o lo que hemos visto en una clase anterior. Utilizo diferentes técnicas como lo es el Kahoot, una plataforma en la cual se hacen preguntas dinámicas, se evalúa conforme a la velocidad y la asertividad en la que respondan cada uno de los estudiantes. Y bueno, al final hay incentivos, como también hay otros castigos, por así decirlo. Entonces, de esta manera vemos o veo a los estudiantes un poco más interesados. Muy bien, muchísimas gracias, Doc. Hablamos entonces que como un análisis comparado es algo que funciona muy bien para poder dejar este aprendizaje significativo. Y creo que también esta pregunta se liga un poco con la anterior, ¿no? ¿De qué manera podemos hacer actual lo que ya es algo firme, algo ya muy elaborado, ¿no? Pues Exactamente. muchas gracias por eso. Disculpe que lo interrumpa. Dice, ¿usted considera que critica el modelo de enseñanza actual y qué beneficios genera en dado caso que sí cuestione o critique el modelo de enseñanza actual? ¿Qué beneficios le genera a sus alumnos esta crítica que usted genera en dado caso que la genere, Doc? Ok, pues mira, primero el espacio educativo en el cual me desarrollo existe la libertad de cátedra, es decir, el propio profesor decide cómo va a abordar el contenido y cuál va a ser su contenido. Entonces, eso es algo muy importante. Algo que yo me he dado cuenta que se ha criticado mucho respecto al nuevo sistema educativo que se ha implementado en este sexenio, tiene que ver con que ya no se busca la repetición de conceptos, ni la parte mecánica del conocimiento, sino más bien parte desde una perspectiva crítica. Creo que esto apenas lo platicaba con mis estudiantes justo la semana pasada, la clase pasada que tuve con ellos, en donde abordábamos precisamente cómo es que este mismo sistema en muchas ocasiones te va definiendo el sistema educativo. Si tienes ciertas calificaciones porque eres excelente en repetir lo que dicen los demás sin una pizca de pensamiento crítico, se te considera como una persona sobresaliente, ¿no? Creo que el conocimiento, desde esta perspectiva, el modelo de enseñanza actual parte de romper esos tabús, de romper esta parte de ser mecánico, de repetir lo que los demás dicen, sin muchas ocasiones ni siquiera tener una perspectiva propia, o bien apoyar o rechazar lo que se dice, sino solamente repetir lo que se dice, porque esa es la manera en la que se nos evalúa, ¿no? Entonces, creo que el modelo de enseñanza actual está evolucionando como debe de ser, como debe de partir el aprendizaje. Me parece que debemos de cada vez ser más críticos, más pensantes y no solamente repetitivos en cuanto a lo que son los conceptos. Entonces, ¿qué beneficios genera esa postura a los estudiantes? Pues, pues yo creo que bastante, porque una de las cosas por las cuales me gusta impartir clase en la licenciatura de Ciencias Políticas
es porque la mayor parte de los estudiantes no son originarios de Pachuca, sino que vienen de diferentes regiones del estado que atienden a diferentes contextos y que cuando estos diferentes contextos se aborda una temática concreta, cada uno de ellos tiene un acercamiento o una postura totalmente diferente. Y creo que la diversidad de ideas, la diversidad de contextos, pues hace que se enriquezca, en este caso, la apertura del conocimiento. Y para su servidor, pues es algo que me agrada bastante porque cuando la clase se vuelve solamente de una persona hablando hacia los demás, se torna aburrido y es muy probable que se pierda la atención de muchos de ellos. Entonces, cuando cada uno aporta algo distinto conforme a lo que ha vivido, conforme a lo que está viviendo, bueno, pues te encuentras en una situación totalmente, pues mucho más atractiva y sobre todo más diversa. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que sí, en esta labor de la docencia y para los fines de esta tarea, yo igual me encuentro mucho con usted, hay mucha similitud sobre lo que pienso. Creo que el cuestionamiento siempre sobre lo que ya está establecido va a ser y va a permitir que avance esta cuestión de la educación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que todo esto va cambiando y además del cuestionamiento, pues esto es lo que genera una relación entre preguntar, ¿no? El que cuestiona pregunta y curiosea y esto genera a su vez nuevo conocimiento. Muchas gracias, Doc, por lo que nos dice, que el conocimiento no solamente es repetir lo que ya existe, sino buscarle nuevas aristas y nuevas formas de aplicación a nuestra realidad. Doc, dice la siguiente pregunta. ¿Usted cómo describiría el desempeño de sus evaluaciones con los estudiantes y de qué forma impacta en su proceso de enseñanza-aprendizaje esta cuestión de la evaluación? Ok, pues mira, hay algo que por mucha libertad de cátedra que se tenga, cualquier institución educativa siempre va a partir de un mismo modelo de evaluación. Y creo que eso está bien, en el sentido de que debe de existir un parámetro homogéneo para calificar, por así decirlo, el desempeño de los estudiantes. Algo que yo realizo cada semestre, porque he entendido que no me puedo estancar, es decir, así como enseñé la clase o la docencia en un grupo, para el siguiente semestre no puedo seguir haciéndolo de la misma forma, es que yo en el último examen, que es el examen global o el tercer parcial, coloco una pregunta en el examen en donde le pido a cada uno de los estudiantes que me diga cuáles fueron las fortalezas de la clase y cuáles son las cosas que ellos considerarían modificar para la próxima generación, para el próximo semestre. Y algo que he entendido es que en muchas ocasiones los profesores tendemos a decir que hay grupos buenos y malos. Buenos y malos en el sentido de su comportamiento, su conducta dentro del aula, buenos y malos dentro de la manera en si leen o no leen las lecturas, si participan, si no participan, si se esfuerzan o no se esfuerzan. Pero algo que me ha quedado claro es que la evaluación del desempeño que yo tengo de ellos, en muchas ocasiones es la evaluación del desempeño del profesor. O sea, no siempre, pero creo que en gran medida. Cuando yo veo que los estudiantes salen bajos, es porque algo como profesor estoy dejando de hacer. La, la posición o la postura cómoda que podría tomar cualquier docente sería, bueno, pues es su responsabilidad, ellos deciden si no lo hacen, yo no soy su mamá, no soy su papá, eso se enseña en la casa, todas esas cosas que a veces se nos dice. Pero creo que como profesores, como docentes, siempre tenemos la responsabilidad de ver por qué arista o por qué lado podemos llegar a esta parte de los estudiantes para que se genere una corresponsabilidad. Porque la evaluación, si bien que se da hacia los estudiantes, pues depende de ellos, creo que también en gran medida depende del profesor. Porque al menos yo siempre lo he visto desde esa perspectiva, ¿no? Nosotros tenemos algo dentro del mismo sistema de la plataforma Garza, de la autónoma, tenemos un periodo de autoevaluaciones y en este periodo de autoevaluaciones también los estudiantes nos evalúan. Habrá algunos que digan, ¿no? Te evalúan conforme si les caes bien, si eras barco, si no eras barco, pero creo que al final del día se deben de establecer parámetros para medir la corresponsabilidad del docente. Entonces, ¿cómo yo puedo describir el desempeño de mis evaluaciones con los estudiantes? Pues para empezar,
tengo que partir de esta postura de, a ver, este semestre, ¿qué funcionó y qué no funcionó? Porque creo que al final del día, si bien los grupos son diferentes, al final ellos, por así decirlo, como consumidores, de alguna u otra forma decirlo, ellos tienen una perspectiva. Entonces, su desempeño, yo lo mido también, si ellos salen bien, significa que algo estoy haciendo bien, por el cual el conocimiento sí está llegando a donde verdaderamente merece, ¿no? Porque hay una parte bien interesante donde hago preguntas, por ejemplo, en las evaluaciones de opción múltiple, en donde significa que entiendan el conocimiento, no necesariamente que lo repitan, sino que entiendan la postura del autor. Y otra en donde ellos tienen que desarrollar una postura propia respecto a lo que el autor ha establecido. Entonces, creo que el desempeño en este caso de los estudiantes y la manera en cómo impacta su enseñanza, pues tiene que ver en esto. Si veo que salen bajos, o sea, la parte sencilla sería, pues es su culpa, ¿no? Pero creo que también hay una gran corresponsabilidad que en muchas ocasiones a veces el docente se olvida de sentirse parte de y se lava las manos diciendo que pues todo es responsabilidad del alumno, cuando me parece que hay una corresponsabilidad de ambas partes. Justo, fíjese, igual me identifico mucho con eso, ¿no? La corresponsabilidad creo que es una palabra muy puntual en esta cuestión de la labor docente. Eh, Hablar de corresponsabilidad, es decir, la docencia es una profesión viva, ¿no? No es como yo te resuelvo y tú vienes y te sientas y te callas y escuchas y no, al contrario, creo que es una de las profesiones con más acción y con más dinámica y sobre todo con más conciencia de las que nos tenemos que detener en este momento, ¿no? Agradezco mucho igual esta clase de respuestas, hablar de la evaluación como una cuestión integral en donde involucra no solamente el desempeño del alumno, sino el desempeño del profesor, me parece muy bueno, muy enriquecedora este comentario que nos hace. Muy bien, dice por acá, ¿considera el andamiaje de Brunner una postura actual? ¿Usted llega a utilizarla? Ok, pues mira, lo primero que vamos a partir es que a veces pensamos que la educación solamente se remite a las aulas, es decir, el conocimiento que una persona tiene durante toda su vida solo se remite al espacio de las aulas. Me parece que no. Yo doy clases en el sexto semestre. ¿Qué significa? Que ya hubo 6 semestres anteriores en donde los estudiantes, en teoría, tuvieron que haber llevado ciertas materias o cierto conocimiento que para llegar a mi materia ya tendrían que comenzar a dominarlo. Y a lo que voy es que en algunas ocasiones, por diferentes circunstancias coyunturales, no me atrevería a hablar mal de ningún colega, a veces por situaciones coyunturales los estudiantes no abordan o no conocen temas que se consideran básicos para poder entender o desarrollar un pensamiento crítico respecto a la materia que imparto. Creo que esta parte del andamiaje forma parte de cualquier tipo de conocimiento, o sea, no solamente de lo que se pueda mostrar en un aula. Creo que entender que el conocimiento va evolucionando y lo que nosotros proporcionamos al final del día va a resultar cambiante. Te comparto, también di clases durante varios años en la materia de análisis electoral y algo que yo les decía a los estudiantes es que probablemente lo que les estaba enseñando en ese semestre para el siguiente semestre ya no iba a funcionar, porque iba a venir una reforma electoral que iba a cambiar absolutamente todo lo que yo les decía. Y la verdad es que no me equivocaba, o sea, sucedían diferentes tipos de reformas en donde lo que les enseñaba, si yo les decía, ahora es negro, para el siguiente semestre, ¿qué crees que ya no es negro, sino ahora es blanco? Entonces, creo que el andamiaje, pues es una postura, pues sí, actual, que creo que es importante, es interesante, y lo que yo hago es reforzarlo. Si veo que hay carencias respecto a ciertos conceptos que no dominan o conocimientos básicos del sistema político que no conocen, lo que hago pues, es tratar de apuntalarlo con lecturas, con trabajos que se añaden o que se anexan respecto al temario que yo tengo. Entonces, me parece que sí es relevante.
y obviamente que lo utilizo. Muy bien, muchísimas gracias, Doc. Creo que sí, esta postura o este desarrollo de conceptos sobre el andamiaje y la zona de aprendizaje próximo, creo que sí cumple también, al igual que usted, un rol fundamental. Las competencias que vienen, la manera en la que se tienen que desarrollar, eh, es algo necesario siempre para el estudiante, estar preparado para lo que viene y con aplicación real, ¿no? Me parece pues igual muy bueno el comentario y creo que esta afinidad no hubo error en la persona sobre la selección para la entrevista de hoy. Por último, Doc, ya nada más una preguntita para no quitarle más tiempo. Dice, ¿qué factor considera usted como el obstáculo más grande que existe actualmente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Ok, pues mira, es una pregunta bastante compleja, sobre todo porque considero que hay muchos obstáculos y creo que todos ellos son igual de importantes. Número uno, yo quizás el que consideraría el obstáculo más grande tiene que ver con las desigualdades. Es decir, la educación, si bien se ha tratado de universalizar ese derecho del acceso a la educación, me parece que aún dista pues mucho en la realidad. Es decir, es difícil que las personas en nuestro país y yo creo que en cualquier parte del mundo puedan acceder abiertamente a la educación. Y sobre todo me refiero a lo mismo con el aprendizaje, porque este círculo vicioso de desigualdades también afecta en cierta medida el desarrollo y la posibilidad de crecimiento de los docentes. Eh, el sueldo que puede percibir un profesor, y hablo abiertamente porque creo que esa es una de las causas por las que en muchas ocasiones el docente, una de dos, o no se prepara lo suficiente, o solamente busca cobrar, ¿no? Porque me ha tocado verlo tanto en mi etapa de estudiante como ahora en mi etapa de profesor. Es sumamente complicado para un docente el poder desarrollar las actividades que deberían de ser las adecuadas, llámese la capacidad o la posibilidad de llevar a los estudiantes quizás más allá del aula. Eso es algo que yo siempre busco en los estudiantes. Al menos en cada semestre busco llevar a una persona externa que les hable ya sea sobre algún tema en específico de la materia, un especialista, por así decirlo. Para eso llevo personas de diferentes instituciones con el fin de que atiendan el propósito de la materia. O en algunos casos, busco quizás el que puedan salir, el que puedan tener un contacto más allá de las cuatro paredes del aula, cómo asistir a una conferencia, cómo el llevarlos a diferentes actividades que realiza la universidad, porque me parece que más allá de que si vas te dan un punto extra, o más allá de que si vas tienes un beneficio, me parece que en muchas ocasiones esta limitante en la cual el docente no cuenta con todas los recursos, por así decirlo, para poder guiar a los estudiantes a un aprendizaje que sea más allá de lo monotónico de exponer, o en muchas ocasiones, ¿no? En lugar de dar la clase él, los pone a que expongan sobre algún tema y él solamente lo revisa, ¿no? Y en lugar de que los estudiantes, pues tengan esta retroalimentación, solamente ellos hablan y nadie los corrige ni nada. Entonces, creo que el obstáculo más grande que yo consideraría que existe en el proceso de aprendizaje en los estudiantes tiene que ver con las desigualdades, desigualdades económicas, desigualdades sociales, que en muchas ocasiones esa misma desigualdad permea en los docentes y hace que los docentes, pues en cierta medida no demos como el ancho, el extra de lo que podría ser, porque al final la docencia o el aprendizaje lo podemos ver desde dos perspectivas. Uno, yo cumplo con lo que dice mi contrato, yo cumplo con lo que dice la normativa interna del instituto, o dos, hago eso, pero más allá de eso busco que ellos aprendan algo. Entonces, desde esta perspectiva, yo siempre les dirijo a mis estudiantes que más allá de que obtengan una calificación conmigo, los obligo a que tomen un curso con valor curricular, específicamente de la Escuela Judicial Electoral, y que esto les pueda ayudar, es una forma también de su evaluación del global para que puedan ser considerados, porque les digo, pues al final lo mínimo
los créditos en materia, pero creo que más allá de eso deben de siempre buscarse y ahí es cuando en muchas ocasiones el sistema falla, porque nos quedamos con lo mínimo y no vamos a cumplir el verdadero objetivo, que es que ellos puedan desarrollarse o tener una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces creo que sería esta parte de las desigualdades, lo que yo considero como el principal obstáculo que, este, que influye en gran medida en el aprendizaje de los estudiantes. Doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Sí, yo creo que esta pregunta, aunque obligada, tiene muchas variantes. Definir como tal un obstáculo creo que es igual algo complejo, pero entiendo también esto sobre las desigualdades. También estoy completamente de acuerdo que es una situación más compleja. Pues bueno, agradecer su tiempo, el espacio que nos permite para poder charlar un poco sobre esto y sobre todo el apoyo para esta actividad. Siempre un gusto poder contar o poder hablar sobre estas cuestiones de la docencia y más pues con alguien como usted y por la trayectoria que ya tiene entre el educar y el aplicar lo aprendido. Pues muchísimas gracias, Doc, que pase una excelente noche y pues eso sería todo por mi parte. Al contrario, Lick, ya sabe que aquí estamos para servirle y sobre todo un saludo a toda su audiencia, que yo sé que es bastante, y pues un abrazo a la distancia. Cuídese, gracias, hasta luego, Hasta luego, buena noche. buenas noches.